Capítulo 1. La boda que no era mía. ¿Saben qué se siente estar parado en tu propia boda y darte cuenta de que nunca fue tuya? Elías Mora llevaba 40 minutos de pie, solo, al fondo del salón, mientras 200 personas miraban al altar, mientras el novio que debía ser suyo le ponía el anillo a otra persona. El salón de eventos de PAC, Lomas de Chapultepec, flores blancas hasta el techo, candelabros de cristal, sillas con listones dorados. Todo lo que Elías había ayudado a elegir, cada detalle, cada flor, cada listón, para una boda que terminaría siendo de su prima Fernanda. Cristóbal Ruiz, 28 años, alfa de la familia Ruiz, el hombre que 3 semanas antes le había dicho a Elías: necesito que lo entiendas. Lo nuestro nunca iba a funcionar. Eso fue todo. 3 años. 3 años de noviazgo, de planes, de creerle. Y lo único que recibió fue esa frase. Ahora estaba aquí. Fernanda estaba preciosa. Eso también era verdad. De blanco, con el cabello recogido, mirando a Cristóbal como si el mundo empezara en él. Elías la observó un momento. Y pensó: ojalá te haga feliz. Porque a mí nunca lo hizo. ¿Saben cuánto tiempo tardé en llorar? Ni un segundo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Elías había aprendido algo en 25 años. Que el dolor más profundo no grita, no colapsa, no hace escena. Se queda quieto, con los brazos cruzados, con la espalda recta, con los ojos secos. Porque algunas personas aprendemos a sobrevivir con tanto silencio, que el cuerpo ya ni sabe cómo hacer otra cosa. ¿Quieren saber qué fue lo que más le dolió esa noche? No fue ver a Cristóbal con Fernanda. No fue el anillo. No fue el vestido. Fue darse cuenta de que en el fondo no estaba sorprendido, que alguna parte de él lo sabía desde hacía tiempo, y que esa parte había callado, porque prefería no tener razón. La música comenzó. El intercambio de votos. Las palabras de siempre. Amor eterno. Lealtad. Para siempre. ¿Saben qué hacía Elías mientras escuchaba eso? Contaba compases. Como en el ensayo. Cuando una pieza no le salía bien. Contaba compases para mantenerse centrado. 1, 2, 3. El sacerdote habló. Cristóbal respondió. Fernanda también. Y Elías siguió contando. Porque si contaba, no pensaba. Y si no pensaba, no sentía. Y si no sentía, podía quedarse hasta el final sin derrumbarse. Elías escuchó todo. Sin moverse. Con la espalda recta. Con los brazos a los lados. Porque no iba a huir. No iba a darle a Cristóbal la satisfacción de verlo irse. Y fue exactamente en ese momento, cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Capítulo 2. El hombre que nadie esperaba. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Quieren saber lo que 200 personas pensaron que vieron, versus lo que realmente estaba pasando? Porque esto no fue lo que todos pensaron que era. Las puertas se abrieron. Y entró Damián Solís. 32 años. Rey alfa del Gran PAC del Centro. El hombre más poderoso de la jerarquía del PAC. El salón completo se congeló. 200 personas que dejaron de respirar. Al mismo tiempo, Damián no venía de boda. Venía de trabajo. Traje oscuro. Sin corbata. Con esa presencia que no se aprende. Que simplemente se tiene o no. 2 asistentes detrás de él. Y una expresión que no decía: me equivoqué de lugar. Decía: estoy exactamente donde quiero estar. Caminó por el pasillo central. Sin apuro. Sin pedir permiso. ¿Saben cuánto tardó en cruzar ese salón? 12 segundos. Elías los contó. Como contaba compases. 1. El sacerdote se detuvo. 2. Los novios se voltearon. 3. Cristóbal palideció. Damián no miró al altar. No miró a los novios. No miró al sacerdote. No miró a nadie de los 200 invitados que lo miraban a él. Sus ojos escanearon el salón. De izquierda a derecha. Con la calma de alguien que busca algo específico. La familia del novio a la derecha. La familia del Omega a la izquierda. Los invitados del PAC en el centro. 200 personas. Y Damián las recorrió a todas en 4 segundos. Hasta encontrar lo que buscaba. Al fondo. Solo. Con la espalda recta y la mirada al frente. Como alguien que decidió quedarse aunque le costara. Damián se detuvo un segundo. Solo un segundo. Y siguió caminando. Hasta el fondo del salón. Hasta donde estaba Elías. Solo. Quieto. Intentando entender qué estaba pasando. Damián se detuvo frente a él. Lo miró un segundo. Y luego extendió la mano. Elías Mora,
dijo. Voz baja, directa. He esperado mucho tiempo para conocerte. Silencio absoluto en el salón. Elías miró la mano. Volvió a mirarlo a él. ¿Me conoces?, dijo, sin bajar la voz. Desde hace 3 meses. Pausa. Tú no me conoces a mí todavía. Eso es lo que vine a cambiar. Elías no tomó la mano. ¿Sabes dónde estás?, preguntó. En la boda equivocada, dijo Damián. Exactamente igual que tú. ¿Y eso? Eso Elías no supo cómo contestarlo. Capítulo 3. 3 años de creerle. ¿Quieren entender cómo llegó Elías hasta aquí? Hay que saber primero quién es. 25 años. Omega de la familia Mora. Violinista de la Orquesta Filarmónica del PAC. El tipo de persona que practica 2 horas antes de que salga el sol. Que llega 10 minutos temprano a todo. Que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No era el Omega más visible de su familia. Ese lugar siempre fue de Fernanda. Más sociable. Más cómoda con las cámaras. Más presente en los eventos del PAC. Elías prefería su violín. Prefería el ensayo. Prefería las cosas que respondían con honestidad. El violín nunca le mentía. Si tocaba mal, sonaba mal. Si tocaba bien, sonaba bien. Sin cortesía. Sin pretextos. Le había empezado a los 8 años. Por accidente. Su tía tenía uno guardado. Él lo sacó. Y su tía lo escuchó rasguñar el instrumento durante 40 minutos. Y en lugar de quitárselo, llamó a un maestro. Desde entonces, el violín fue el único lugar donde Elías siempre fue suficiente. Conoció a Cristóbal en una recepción del PAC. Hace 3 años. Cristóbal era encantador. Sabía escuchar. Sabía hacer preguntas. Sabía hacer sentir a Elías que lo que él decía importaba. Y eso, para alguien que pasaba al fondo de las habitaciones, fue suficiente para creerle. ¿Saben qué fue lo primero que le debió haber dicho todo? Que Cristóbal nunca fue a ningún ensayo. Ni una vez. En 3 años. Elías lo invitó muchas veces. Claro, decía Cristóbal, el jueves. Y el jueves llegaba un mensaje. Surgió algo. Siempre surgía algo. Elías lo normalizó. Porque así son los alfas con agenda, se decía. Porque el amor no es que esté en todos lados. Porque tenía 22 años y quería creer que había elegido bien. Lo que no se dijo a sí mismo en esos 3 años es que normalizar la ausencia no es paciencia. Es resignación. Y la resignación no se parece al amor. Se parece al miedo de quedarse solo. Y eso es diferente. Muy diferente. Hasta que un día dejó de decírselo. La ruptura llegó 3 semanas antes de la boda. Sin pelea. Sin escena. Una llamada de 10 minutos. Lo nuestro nunca iba a funcionar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no entiendes sobre cómo funciona el PAC. Elías colgó. Se quedó sentado. Y pensó. Llevas 3 años diciéndome eso. Y nunca explicaste lo que realmente importaba. ¿Saben por qué? Porque lo que importaba era algo que Cristóbal nunca quiso decirle. Capítulo 4. Lo que Cristóbal nunca dijo. ¿Saben qué es lo que Cristóbal Ruiz le ocultó a Elías? Que llevaba 1 año negociando con el Gran PAC del Centro. La familia Ruiz quería ascender en la jerarquía. Más territorio. Más acceso. Más poder. Para eso necesitaban un lazo. Una unión reconocida por la corte del rey Alfa. Había 2 formas de lograrlo. Un tratado de alianza. O una banding reconocida. Cristóbal eligió la segunda. Pero no con Elías. Con Fernanda. Porque Fernanda lo quería desde hacía 2 años. Porque la familia Mora no iba a protestar. Y porque Elías era un problema. Elías hacía preguntas. Elías no aceptaba respuestas a medias. Elías tenía opiniones sobre todo. Con Fernanda era más sencillo. Fernanda lo miraba como si todo lo que él dijera fuera correcto. Y eso, para un alfa que necesitaba control, era mucho más cómodo. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto? La corte del rey Alfa tenía sus propios planes. Damián Solís llevaba meses revisando los registros del PAC, buscando un Omega para establecer un lazo diplomático. No por amor, por estrategia. Y en esos registros apareció el nombre de Elías Mora, violinista, 25 años, con una evaluación que decía, carácter independiente, alta inteligencia social, lealtad comprobada. Damián leyó ese archivo. Lo leyó 3 veces. Había leído cientos de expedientes ese año. Omegas de familias políticas. Candidatos con conexiones. Candidatos con recursos. Candidatos que querían estar en ese expediente.
Ninguno le había dicho nada. Hasta este. No porque Elías fuera el más poderoso. No porque su familia tuviera el mayor capital político. Sino porque la mayoría de los expedientes decían cosas como: dispuesto a cooperar con los intereses del PAC. Acepta las decisiones de la jerarquía. Compatible con estructura de obediencia alfa. Palabras que sonaban bien en papel. Y que en realidad significaban una sola cosa. Se doblan. Damián llevaba años buscando a alguien que no. Sino por una línea. 4 palabras. No se dobla ante la presión. Damián había pasado su vida entera rodeado de personas que se doblaban. Por poder. Por miedo. Por conveniencia. Y en ese expediente, había alguien que no. Escribió en el margen, con tinta roja. 3 meses después, pidió a su equipo que monitoreara la propuesta de los Ruiz. Quería saber cómo avanzaba. Y cuando le informaron que el nombre había cambiado de Elías a Fernanda, Damián no dijo nada en ese momento. Solo anotó en el mismo margen: averiguar por qué. Lo que averiguaron no lo sorprendió. Cristóbal Ruiz era el tipo de alfa que elige la opción más cómoda. Siempre. Y Elías Mora claramente nunca había sido eso. Damián cerró el expediente. Y pensó: entonces ya no es una propuesta política. Es una deuda. 3 meses antes de que Elías supiera que Damián existía. Capítulo 5. Lo que Elías no aceptó. Elías no tomó la mano de Damián en el salón. Salió. Solo. Sin correr. Sin lágrimas. Caminó por el pasillo del hotel. Pasó junto a los meseros con charolas. Pasó junto a las flores. Pasó junto a todo lo que había ayudado a organizar. Para la boda de otro. Salió a la terraza. El aire de Lomas de Chapultepec en noviembre. Frío. Limpio. Los árboles de Chapultepec al fondo. Las luces de la ciudad abajo. Elías respiró. 1 vez. 2 veces. Había algo en el aire frío de la ciudad que lo centraba. Como el primer compás de una pieza. Ese momento antes de que empieces a tocar. Donde todo es posibilidad. Donde todavía nada ha salido mal ni bien. Solo el arco levantado. Y el silencio esperando. ¿Saben qué pensaba Elías en ese momento? No pensaba en Cristóbal. No pensaba en Fernanda. Pensaba en su violín. Pensaba que mañana tenía ensayo a las 7. Y que tenía que dormir. Esa era la diferencia entre Elías y el Omega que Cristóbal esperaba. El Omega que Cristóbal esperaba habría seguido pensando en él. Habría buscado una explicación. Habría revisado cada mensaje. Cada conversación. Cada señal que no supo ver. Elías no. Elías tenía ensayo. Y el ensayo no podía esperar a que alguien se dignara a merecerlo. Escuchó pasos detrás de él. No volteó. ¿Me seguiste? Dijo. Sí, dijo Damián. ¿Por qué? Porque me interesa lo que piensas. Elías por fin volteó. No me conoces. Conozco tu expediente. Tu historial en el PAC. Pausa. Tu música. Mi expediente no soy yo. Lo sé, dijo Damián. Por eso estoy aquí. Elías lo estudió. Era difícil no estudiar a Damián Solís. No por el poder, sino porque tenía esa rara cualidad de estar completamente cómodo en cualquier silencio. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Elías, directo. Hablar. ¿Ahorita? ¿En la boda de mi ex? Es el mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que creías estar construyendo se derrumba. Pausa larga. Es cuando ves con más claridad lo que realmente quieres. Elías lo miró. Eso es conveniente para ti. Sí, admitió Damián. También es verdad. ¿Por qué lo admites así? Porque mentirte sería peor. ¿Peor para quién? Para los dos. Pausa. Tú detectas las mentiras. Lo vi adentro. Elías lo miró. ¿Qué viste adentro? Vi cómo mirabas a Cristóbal. Pausa. Con la cara de alguien que ya sabe, pero todavía está verificando. Silencio. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Nada. Todavía. Pausa. Por eso vine a presentarme. Elías se volteó hacia la ciudad. Tienes 10 minutos, dijo. Y eso no era una invitación. Era una condición. Capítulo 6. El precio del PAC. ¿Quieren saber qué le dijo Damián en esos 10 minutos? La verdad. Toda. Sin adornos. La familia Ruiz se acercó a mi corte hace 1 año, dijo. Querían territorio y reconocimiento. A cambio, ofrecieron un lazo de banding. Pausa. Primero tu nombre estaba en la propuesta. Elías no dijo nada. Después lo cambiaron sin avisarme. Cuando me rompieron el compromiso, dijo Elías. Sí. Silencio. El viento movió los árboles abajo. Y,
dijo Elías. Rechacé la propuesta de los Ruiz completamente. ¿Por qué? Porque un lazo que empieza con traición no vale nada. Pausa. Y porque el nombre que me interesaba seguía siendo el mismo. Elías lo miró. No soy un recurso diplomático. No te estoy tratando como uno. Te presentaste en la boda de mi ex y me extendiste la mano como si ya fuera un hecho. Tienes razón, dijo Damián, sin defenderse. Eso fue un error de forma. Silencio. Elías no esperaba eso. Una disculpa directa. Sin excusa. Sin, pero. ¿Qué quieres realmente? Preguntó. Quiero que consideres conocerme. Conocerte. Sin presión. Sin política. Sin el pack de fondo. Pausa. Solo conocerme. ¿Y si al conocerte no me gustas? Entonces termina ahí, dijo Damián. Sin consecuencias para ti. ¿Eso lo puedes garantizar? Soy el rey alfa del pack. Pausa. Sí, lo puedo garantizar. Los 10 minutos habían terminado. Elías lo sabía. Damián también. Ninguno se movió. ¿Cómo sabías que me iba a encontrar aquí? Preguntó Elías. No lo sabía. Entonces, vine a la boda porque quería ver con mis propios ojos. Pausa. ¿Qué tipo de hombre eras cuando te humillaban en público? Elías sintió algo frío en el pecho. Y, eres el tipo de hombre que no corre, que no llora. Pausa. Que no deja que nadie vea que le duele. Silencio. Eso me dijo más que cualquier expediente. Elías pensó en eso. En los 200 invitados que estaban adentro. En Cristóbal junto al altar. En Fernanda con el anillo. En todo lo que había organizado para una boda que nunca fue suya. Y pensó. ¿Cuándo exactamente decidí que merecía menos de esto? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú? Dijo Damián de pronto. Elías lo miró. ¿Perdón? No en el pack. No en la alianza. Pausa. Tú. Lo que tú quieres. Elías no contestó de inmediato. Porque la respuesta honesta era incómoda. Hace mucho tiempo, dijo al fin. Damián asintió. Sin triunfo. Sin, ya ves. Solo asintió. Como si eso le confirmara algo que ya sabía. ¿Saben qué respondió Elías al final? Nada. Pero tampoco se fue. Oh. Capítulo 7. El violín y el rey. ¿Saben qué hizo Elías al día siguiente? Fue al ensayo. 7 de la mañana. Palacio de Bellas Artes. Con el violín en la espalda. Metro de Tacubaya a las 6:30. Como siempre. Como cualquier otro martes. Porque Elías Mora no cancelaba ensayos por nadie. Ni por bodas ajenas. Ni por reyes que aparecen en terrazas. Ensayó 3 horas. El tercer movimiento del concierto de Brahms. El que siempre le había costado. Ese día le salió perfecto. Como cuando el cuerpo sabe que algo cambió. Aunque la mente todavía no lo procesa. A las 11, su teléfono vibró. Número desconocido. ¿Elías Mora? ¿Quién habla? Soy yo, dijo Damián. Elías bajó el violín. ¿Cómo conseguiste mi número? Eres miembro del PAC. Está en el registro. Eso es un abuso de acceso. Tienes razón. Pausa. ¿Me lo perdonas? Pausa de Elías. ¿Qué quieres? Escucharte tocar. ¿Perdón? Tenemos una recepción de la corte el próximo viernes. Pausa. Queremos contratar a la Filarmónica para la noche. Eso no lo decides conmigo. Lo decides con el director. Ya hablé con él. Dijo que tú eres el primer violín. Pausa. Que si tú aceptas, el ensemble acepta. Elías sabía que era verdad. También sabía que era una maniobra. Esto es parte del solo conocernos. Sí, dijo Damián, sin fingir nada. Quería verte en tu elemento. No en el mío vulnerable. No, en el tuyo completo. Silencio largo. ¿Saben qué pensó Elías en ese momento? Que era una maniobra. Que estaba siendo movido como una pieza. Y también pensó que nadie en su vida nunca había querido verlo en su elemento completo. Ni Cristóbal. Nadie. Cobro igual que cualquier evento privado, dijo al fin. Por supuesto. No soy tu violinista personal. Soy primer violín de la Filarmónica. Entendido. Y si en algún momento me siento incómodo, te vas. Sin preguntas, dijo Damián. Palabra de rey. Elías colgó. Miró el violín. Lo tomó. Lo sostuvo un momento. Había algo en ese instrumento que siempre lo calmaba. No el sonido. El peso. La manera en que encajaba perfectamente en la postura. Como si estuviera hecho para él. O él para el instrumento. En 3 años con Cristóbal, nunca había tenido esa sensación con otra persona. La sensación de que algo encajaba. De que no tenía que acomodar sus bordes para no molestar. Y ahora había un rey en la ciudad que quería escucharlo tocar.
que había pasado 20 minutos afuera de Bellas Artes, solo para escucharlo sin que lo supiera. Elías dejó el violín y pensó, esto va a complicarse. Capítulo 8. La noche que Elías tocó para uno. La recepción de la corte fue el viernes. Casa Lam, Colonia Roma. Terraza con vista a los jacarandas. 40 invitados del PAC. El ensemble completo. Elías tocó el primer movimiento de Vivaldi. Luego Bach. Luego una pieza del siglo XX que pocos reconocieron. ¿Saben qué notó mientras tocaba? Que Damián Solís no habló con nadie durante 2 horas. Los demás se movían, comían, conversaban. Damián estaba de pie junto a la columna de la terraza, con una copa que casi no tocó, mirando, solo a él. Cuando terminó el último movimiento, los aplausos llenaron la terraza. El director se inclinó. El ensemble se inclinó. Elías también. Y cuando levantó la vista, Damián ya caminaba hacia él. Brahms, dijo, en voz baja. Elías lo miró. ¿Perdón? El tercer movimiento del concierto de Brahms. Pausa. Eso ensayabas el martes. Elías sintió el piso moverse un poco. ¿Cómo sabes eso? Pasé por Bellas Artes. Pausa. Me quedé afuera 20 minutos. No puedes hacer eso. No entré. Aún así. Lo sé, dijo Damián. Pero necesitaba escucharte tocar sin que lo supieras. ¿Por qué? Porque la gente toca diferente cuando no sabe que la escuchan. Silencio. Y, dijo Elías, tocas como alguien que lleva mucho tiempo. Pausa. Sin que nadie le ponga atención de verdad. Elías no esperaba eso. No de un rey. No así. No sé si eso es una observación o una estrategia, dijo. Puede ser las dos cosas, dijo Damián, y seguir siendo verdad. ¿Saben qué fue lo más difícil de esa noche para Elías? No fue la música. No fue Damián. Fue darse cuenta de que en 3 años con Cristóbal, nunca se había sentido así de visto. Y eso no era algo que se pudiera ignorar fácilmente. Esa noche, caminando al metro, Elías pensó en todas las formas en que había intentado ser visto. Tocando más fuerte, llegando más temprano, diciendo las cosas correctas en los momentos correctos. Y Cristóbal seguía mirando hacia otro lado. No con mala intención necesariamente. Solo con indiferencia, que a veces duele más. ¿Saben cuál es la diferencia entre alguien que no te ve y alguien que elige no verte? Que la segunda opción es una decisión. Y las decisiones dicen más sobre una persona que cualquier explicación que pueda dar después. Elías llegó a su departamento esa noche. Lo primero que hizo fue poner el violín en su estuche. Lo segundo fue sentarse a la mesa. Y lo tercero fue escribir, en la primera página de un cuaderno en blanco. ¿Qué quiero yo? Y debajo, que me escuchen tocar. Que hagan preguntas reales. Que no tengan miedo de mi silencio. Que estén ahí sin que yo tenga que pedirlo. Lo cerró. Lo guardó. Y durmió mejor que en meses. Capítulo 9. Lo que Cristóbal intentó. Pasaron 2 semanas. Elías y Damián se vieron 3 veces. Café en el péndulo de la Condesa. Una caminata por el bosque de Chapultepec. Una cena breve en un lugar pequeño de Polanco. Nada dramático. Nada que pareciera corte real. Solo 2 personas aprendiendo el ritmo del otro. ¿Saben qué aprendió Elías en esas 2 semanas? Que Damián hacía preguntas reales. No preguntas de protocolo. No. ¿Cómo estás? De relleno. Preguntas como, ¿qué pasa cuando una pieza no te sale? ¿Hay música que no puedes tocar? ¿Cuándo fue la última vez que tocaste solo para ti? Preguntas que lo hacían hablar durante horas sin darse cuenta. Las conversaciones con Damián tenían un ritmo extraño. Empezaban con algo pequeño. ¿Por qué Brahms y no Beethoven? Y terminaban, 2 horas después, en algo completamente distinto. En por qué las personas eligen carreras que las aíslan. En qué significa construir algo solo versus construirlo con alguien. En si la soledad era siempre una herida. O a veces una elección. Elías no había hablado así en años. Quizás nunca. Fue en la 3ª semana cuando Cristóbal llamó. Elías lo dejó repicar. Llamó de nuevo. Y otra vez. Al 4º intento, contestó. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Ya hablamos. Hace un mes. Esto es diferente. Pausa. Me enteré de que ves al rey Alfa. Eso no es de tu incumbencia. Elías, escúchame. La voz de Cristóbal cambió de tono. Damián Solís no está interesado en ti. Te está usando para enviarme un mensaje. Tú eres el instrumento, no el objetivo. Silencio. Elías sostuvo el teléfono. Respiró.
¿Y eso lo sabes cómo? Porque conozco cómo funciona la política del PAC. ¿Por qué? Dijo Elías. Cristóbal se detuvo. 3 años diciéndome que no entendía el PAC. Pausa. Puede que tengas razón. Puede que Damián me use para enviarte un mensaje. Elías. Pero tú me usaste 3 años para mantener una opción abierta mientras decidías. Pausa. Y lo de Damián lleva 3 semanas. Silencio largo. No vuelvas a llamarme, dijo Elías. Elías, escucha. 3 años, repitió. 3 años diciéndome que no entendía el PAC. Pausa. Pero tú nunca entendiste algo más simple. ¿Qué? Que yo no necesitaba entender el PAC. Pausa. Necesitaba que tú me eligieras. Silencio de Cristóbal. Y eso nunca pasó. Elías. Cuídate, Cristóbal. Y colgó. Sin enojo. Sin llanto. Con la tranquilidad de alguien que acaba de cerrar una puerta. Que llevaba tiempo entreabierta sin razón. Capítulo 10. La pregunta que sí importaba. ¿Saben qué hizo Elías esa noche? No llamó a Damián. No corrió a contarle. No buscó validación. Se sentó con su violín. Y tocó. 2 horas. Solo. El concierto de Brahms completo. Sin pausas. Perfecto. Y cuando terminó, se quedó con el arco en la mano. Y pensó lo que Cristóbal le había dicho. Que Damián lo estaba usando. ¿Era posible? Sí. ¿Era probable? Elías no sabía. Pero sabía algo más importante. Esa duda necesitaba ser dicha en voz alta. Al día siguiente citó a Damián. Café El Popular. Centro Histórico. Damián llegó a tiempo. Sin asistentes. Con un americano solo. Elías fue directo. ¿Me estás usando para enviarle un mensaje a Cristóbal Ruiz? Silencio. Damián dejó el café. Lo miró. ¿Quién te dijo eso? Él. ¿Y tú qué crees? Te estoy preguntando a ti. Damián asintió despacio. Al principio, dijo, vine a esa boda en parte porque quería que Cristóbal viera que la traición tiene consecuencias. Pausa. Eso es verdad. No lo voy a negar. Elías no dijo nada. Pero desde esa terraza. Pausa. Desde que dijiste, tienes 10 minutos, sin temblar. Pausa. Eso cambió. Eso es conveniente decirlo ahora. Sí, lo sé. Y si no me crees, tienes razón en no creerme. Pausa. Pero voy a decirte algo que nadie más sabe. Elías esperó. Llevaba 3 meses sabiendo tu nombre antes de que supieras el mío. Ya me lo dijiste. No te dije por qué. Damián abrió el teléfono. Deslizó hasta una imagen. Se la mostró. Una evaluación oficial del PAC. Y subrayado con tinta roja. Una línea. Carácter independiente. Alta inteligencia social. Lealtad comprobada. No se dobla ante la presión. Y en el margen, con letra a mano. La letra era de Damián. Elías miró la fecha. 3 meses antes de la boda. Antes de la ruptura. Antes de todo. ¿Cuándo le pusiste la nota? Cuando leí el expediente por primera vez. ¿Por qué ese renglón? Porque no se dobla ante la presión, dijo Damián. Es lo más difícil de encontrar. Silencio largo. ¿Saben qué sintió Elías en ese momento? No emoción romántica. No alivio. Algo más honesto que eso. La sensación de que alguien lo había visto. Antes de que él se viera a sí mismo. No sé si te creo todavía, dijo Elías. Lo sé. Y no voy a dejar de hacer preguntas. No esperaba que lo hicieras. ¿Y si descubro que me estás mintiendo? Te vas, dijo Damián. Sin que yo pueda decir nada. Elías lo miró un momento más. Está bien, dijo al fin. Seguimos. Y eso no era un sí todavía. Pero era la primera vez en mucho tiempo que Elías elegía a algo porque él quería. No porque alguien lo convenció. No porque tenía miedo de perderlo. Sino porque era su decisión. ¿Saben qué es lo más poderoso que puede hacer un omega? No perdonar rápido. No huir. No ceder. Elegir. Desde adentro. Desde la fuerza. Capítulo 11. No te estoy rescatando. 2 meses después. La corte del PAC organizó una ceremonia de reconocimiento. Alianzas renovadas. Jerarquías confirmadas. El tipo de evento que Elías normalmente observaba desde afuera. Esa noche, estaba adentro. Junto a Damián. No como acompañante de protocolo. No como recurso político. Como alguien que había decidido estar ahí. La diferencia era enorme. Aunque desde afuera se viera igual. Cristóbal llegó con Fernanda. Los dos lo vieron. Elías lo saludó con un gesto. Tranquilo. Sin tensión. Fernanda lo miró con algo que se parecía a la culpa. Elías le sonrió genuinamente.
sin esfuerzo, porque ya no le dolía. Y eso era lo más liberador de todo. Damián estuvo a su lado toda la noche, sin sobreprotegerlo, sin hablar por él, sin convertirlo en lo que no era, solo presente. Al final de la noche, en el auto de regreso a Colonia Roma, Elías dijo, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Qué hubieras hecho si esa noche en la boda yo hubiera tomado tu mano de inmediato? Damián lo pensó de verdad. Honestamente. Pausa. Me habría preocupado. Elías lo miró. ¿Por qué? Porque eso habría significado que estabas tan lastimado. Pausa. Que tomarías cualquier mano que apareciera. Silencio. Y yo no quiero ser cualquier mano, dijo Damián. Quiero ser la que tú eliges porque quieres. Elías miró por la ventana. Las luces del Paseo de la Reforma. El ángel de la Independencia dorado. ¿Sabes qué me dijo Cristóbal? Dijo que me estabas usando. Lo sé. Podría haber pasado. Pero no pasó. No. ¿Por qué no? Damián lo miró. Porque te conocí. Pausa. Una cosa es leer. No se dobla ante la presión. Pausa. Y otra muy diferente es verte parado en esa boda. Pausa. Sin correr. Sin llorar. Sin darle a nadie la satisfacción de verte roto. Silencio. Eso no se aprende, dijo Damián. Eso se es. El auto se detuvo frente al edificio. No te estoy rescatando, dijo Damián. Quiero que eso quede claro. Lo sé. No llegué a esa boda a ser tu héroe. Lo sé. Te estoy eligiendo. Hay una diferencia. Elías asintió. La hay. Y bajó. Se volteó hacia la ventana. Mañana tengo ensayo a las 7, dijo. Lo sé. ¿A las 10 tienes tiempo? Damián casi sonrió. Para ti, sí. Elías asintió. Y se fue. Sin drama. Sin prisa. Con la tranquilidad de alguien que ya sabe lo que quiere. Y ya no tiene miedo de quererlo. Epílogo. Primer violín. ¿Saben cómo termina esto? No con fuegos artificiales. No con declaraciones en público. Con música. 6 meses después. La Orquesta Filarmónica del PAG llena el Palacio de Bellas Artes. Noche de gala. Temporada de invierno. El telón rojo. Las luces. El murmullo del público. Y Elías Mora en el lugar que siempre fue suyo. Primer violín. De pie frente al atril. Con el instrumento que conoce mejor que cualquier palabra. Antes de salir al escenario, su teléfono vibró. Un mensaje. Primera fila, lado derecho. Ya estoy. Damián. Elías guardó el teléfono. Respiró. Salió. El público aplaudió. Elías buscó la primera fila, lado derecho. Ahí estaba. Damián Solís. Rey alfa del Gran PAG del centro. Sin asistentes. Sin protocolo. Con una libreta en la mano. Y un lápiz. Porque Elías le había enseñado a escribir lo que escuchaba mientras tocaba. Algo que nunca había hecho antes. Algo que, según él, cambiaba la forma en que se oye la música. Elías lo miró un segundo. Solo un segundo. Y alzó el arco. La sala quedó en silencio. 400 personas conteniendo la respiración. Y Elías tocó. Concierto de Brahms. Tercer movimiento. El que siempre le había costado. El que exigía no solo técnica. Exigía algo que no se puede aprender. Una cierta honestidad con el instrumento. Una cierta paz con uno mismo. Esa noche, Elías tenía las dos. Y se notó. Damián lo escuchó desde la primera fila. Con su libreta. Con su lápiz. Escribiendo cosas que luego le mostraría. Cosas que Elías nunca habría esperado que notara. El momento donde el violín respira. El lugar donde la música deja de ser técnica. Y empieza a ser persona. Cuando terminó, el aplauso llenó el teatro completo. Y Elías hizo una reverencia. Y cuando levantó la vista, Damián no aplaudía. Solo lo miraba. Con esa expresión de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía. Después, cuando el público salió y el teatro quedó casi vacío, Damián se acercó al escenario. El tercer movimiento, dijo. Ya sé, dijo Elías. Salió bien. No. Pausa, salió libre. Elías lo miró. ¿Cuál es la diferencia? Bien, es técnica. Pausa. Libre. Es cuando ya no tienes miedo de lo que va a sonar. Silencio. Elías guardó el violín en el estuche. Lo cerró con cuidado. ¿Sabes cuándo dejé de tener miedo? Preguntó. Damián esperó. Cuando entendí que no necesitaba que nadie escuchara para que valiera la pena tocar. Pausa. Y después entendí algo más. ¿Qué? Que es mejor cuando alguien sí escucha. Damián casi sonrió. Primera fila. Lado derecho. Siempre que quieras.
Elías tomó el estuche y caminó hacia la salida. No vine a recuperar nada. Vine a ver cómo se veía mi vida sin ti. Y resultó que se ve mejor. Se ve libre. Se ve mía. Como cuando algo que estuvo detenido mucho tiempo, por fin encuentra su lugar. No vine a recuperar nada. Vine a ver cómo se veía mi vida sin ti. Y resultó que se ve mejor. Se ve libre. Se ve mía.